Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante, que es el futuro político de Chile después de toda esta situación que comenzó en octubre. Sé que muchos de ustedes tienen probablemente el pensamiento, y lo he visto bastante en las redes sociales, que tal vez terminemos como Venezuela o como Cuba, pero de acuerdo al contexto que se ve actualmente, no veo que vayamos necesariamente en esa situación, no vamos tampoco por un buen camino, pero es probablemente que quedemos en situaciones similares a la de Argentina o de tal vez de Colombia en la década de los 70 y 80, que para aquellos que conozcan algo de historia sabrán que eso no es muy positivo. Pero antes quisiera agradecerle al último suscriptor que decidió hacer un aporte mensual al canal, Cristian Rebeco, que se convirtió en el Patreon más reciente de este canal. Así que muchas gracias por tu aporte y a todos los suscriptores que están apoyando el canal. Y si alguno de ustedes también quiere apoyar el canal, abajo en los comentarios debería haber un comentario fijado para hacer un aporte voluntario único por Flow o un aporte mensual como lo hizo Cristian. Pero vamos un poco al detalle de la situación actual en Chile. Todos hemos visto que en el último tiempo en Chile hemos tenido situaciones complejas. Se ha radicalizado de cierta manera el ambiente y ha habido hartos niveles de violencia. La violencia ha escalado de manera sustancial. Pero uno debería preguntarse a qué camino está yendo Chile con toda la situación actual. Y como ya les dije, me parece que vamos mucho en una dirección más bien argentina, diría de peronización si estuviéramos en Argentina, pero yo diría más bien de populismo personalista, y es por cómo se está dando el contexto, que es muy similar a la Argentina de la década de 1940. Entonces, para que tomen esta idea, ¿por qué creo que nos vamos a algo similar a Venezuela o como Cuba? Porque actualmente en Chile la izquierda, aunque está siendo bastante subversiva y tiene numerosos actos de violencia, todavía no tiene la estructura que tenía formada en otras décadas para hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, en la década de los 60 y 70 había numerosos grupos paramilitares de izquierda, teníamos marchas masivas con armas de fuego en las calles, como el caso del MIR, había grupos como los que lideraba Allende también, que eran bastante violentos. Incluso por la derecha se podría decir que había conformación de grupos paramilitares, como es el caso de Patria y Libertad, que tenían una formación mucho más grande, pero incluso en Chile, donde están comenzando a ver ciertos grupos que surgen con estas tendencias, no son lo suficientemente grandes, el contexto no da para eso. Pero se parece mucho a la situación argentina de descontento que había en la década de 1940, cuando era un país bastante próspero, y que también llevó al surgimiento de ciertos grupos de una derecha más dura y de una izquierda más dura, pero de que un grueso de la población buscara algo distinto. Y es un discurso que probablemente ustedes ya escucharon bastante, que no somos ni de izquierda ni de derecha. Entonces empieza a surgir este pensamiento de que no somos ni de un lado ni de otro, estamos buscando algo distinto. Y cuando ocurre eso, empiezan a surgir los líderes populistas, el líder personalista que te dice, yo soy distinto, yo tengo un pensamiento que no es de izquierda ni de derecha, pero que en la práctica va a empujar a la derecha o a la izquierda y eso genera un cambio cultural profundo por décadas. Ahora, ¿es necesariamente eso bueno o malo? Depende de las políticas que se empujen, porque podría haber un líder populista que justamente llegue con políticas más bien de derecha y cambie justamente el contexto cultural del país, como el caso que pasó de cierta manera con Bolsonaro y con Trump, o puedes hacerlo a nivel argentino, que también se cambie el contexto cultural hacia la izquierda. Tomando en cuenta esos factores, podemos decir que el contexto cultural va a cambiar dependiendo de las políticas que este líder, este caudillo, como lo podríamos llamar, empuje. Y eso me lleva a pensar quiénes son los líderes o caudillos posibles que tenemos en la actualidad en Chile. Y son básicamente tres personajes, de los cuales creo que uno tiene más posibilidades que otro, otro es muy peligroso, y uno tal vez muchos piensan que apoyarán ustedes en las redes sociales, pero no creo que tenga mucho futuro. Por un lado tenemos el caso de Daniel Jadwe, que es la carta favorita de la izquierda más dura, del Partido Comunista en particular. Para aquellos que no lo conozcan, él es un alcalde de Recoleta, una comuna que es liderada por el Partido Comunista y que se ha hecho bastante popular por un apoyo mediático bastante potente y una falta de críticas a nivel transversal dentro de los medios alternativos como tradicionales. Y ha hecho numerosas políticas como es las farmacias populares y otras políticas de carácter de gasto estatal para dar subsidios, que en la práctica han generado déficit, han generado también mucho robo y corrupción, pero eso no se habla mucho en los medios. Él es la posibilidad de la izquierda más radical de tener un líder populista, cosa que todavía me parece poco probable porque está entre un 8 y un 9% de apoyo, que es preocupante para alguien del Partido Comunista que tenga esa cantidad de apoyo, pero no hay todavía ese nivel de preparación para que cumpla el rol de un Chávez o alguien como un Perón. Por otro lado, tenemos el caso de José Antonio Kast, que estoy seguro que muchos de los que ven este video van a estar apoyando a ese señor. Y por un lado, muchos lo ven como la alternativa de un Bolsonaro, pero yo no veo que se den las condiciones para que él llegue justamente al poder. Por distintas razones. Por un lado, había una decepción que ha ido creciendo bastante por parte de distintos grupos que lo apoyaban. Hemos visto como evangélicos que antes apoyaban a Kast se están alejando y algunos se van ya sea para grupos apolíticos, para Parisi o a otras alternativas, porque muchos evangélicos no tienen necesariamente
una formación económica fuerte, sino son más bien temas morales. También hemos visto como algunos grupos nacionalistas que antes apoyaban a Kast se han alejado de él, a la vez que muchos libertarios también se empiezan a decepcionar y buscan alternativas. Una decepción del núcleo más duro del apoyo a ese candidato, mezclado también con un alto rechazo poblacional de grupos de izquierda y derecha por distintas razones, sean justificadas o no, hace que sea poco probable también que él llegue al poder. Y para no mencionar también el otro problema de que falta una estructura de fondo dentro de lo que es Kast, porque lamentablemente el Partido Republicano parece ser un partido que sigue a Kast como persona, pero falta esta estructura interna, ideológica, una estructura natural que pueda subsistir sin ese candidato y que le pueda dar un soporte en caso de llegar al gobierno, cosa que no veo que esté en ese momento. Finalmente tenemos la tercera figura que me parece que es probable que tenga un impulso y que es algo incierto en este momento, que es el caso de Franco Parisi. Porque él tiene este discurso que es muy similar al de ciertos líderes de carácter que algunos podrían decir populistas, de decir políticas de derecha o que se perciben de derecha y políticas que pueden ser de izquierda o se perciben de izquierda. Y recordemos que en su última campaña había ciertas políticas de izquierda, como el caso que decía algunas de nueva constitución o modificar el sistema de salud, y también había otras políticas más de derecha como era eliminar el impuesto a los medicamentos, bajar los sueldos a los políticos, cosas de ese estilo, mezclado con descentralización. Y es difícil saber en qué dirección irá este candidato, porque ahora no ha hecho necesariamente un programa político, simplemente está haciendo guiños, pero por la tendencia en que se notan estos guiños, parece estar haciéndole guiños al mundo evangélico, es decir, un conservadurismo moral, aunque uno podría preguntarse hasta qué punto, y guiños también al mundo libertario, justamente lo que iría a llevar a pensar que tal vez siga una línea económica más libertaria o tal vez una línea económica similar a lo que fue la concertación en la década de los 90. Entonces es difícil saber el camino que seguirá Chile, pero probablemente está dentro de estos tres personajes. A mí me parece más probable que sea Jadwe o sea Parisi. Y la otra alternativa que se dé, pero que no creo que sea bueno y no subsista, es que Lavín salga como el nuevo liderazgo dentro de Chile, pero lamentablemente para Chile él realmente es similar a Sebastián Piñera en el sentido que sería una continuación de este gobierno, no tiene la personalidad ni el carisma necesariamente para formar este grupo personalista alrededor de él, cosa que sí está presente en el resto de los candidatos, y por lo mismo me parece que es uno de estos tres que ya mencioné, aquellos que tomarán un rol predominante. Ahora, ¿qué futuro le depara a Chile? Depende del candidato, porque Perón marcó a Argentina por décadas e hizo un cambio cultural llevándolo hacia una tendencia entre tercera vía, más bien fascitoide, porque justamente Perón tenía influencias de Mussolini, hasta una tendencia de carácter progresista como se ve actualmente. Y puede que sea en esa dirección dependiendo del líder populista, pero también podría generarse un personalismo con tendencias más bien de derecha que también haga un cambio cultural, llámesele parisismo, por ejemplo, que también genera un cambio hacia el otro lado, pero dependiendo de las políticas que se haga. Pero sea cual sea el candidato que salga electo, Chile está siguiendo el mismo camino que ha seguido numerosas repúblicas en la historia y que también numerosas naciones han seguido. Que en estos momentos en que hay una decepción constante, hay un rechazo de ambos sectores de la vereda política, ya sea por un tema de etiquetas como tal vez un tema de fondo, se busca un líder, una alternativa, y esa alternativa va a generar un cambio cultural por décadas, que puede ser para bien, como podría ser tal vez un cambio cultural similar a tal vez algo como Trump o Bolsonaro, pero más personalista probablemente en Chile, o tal vez un cambio para mal, que me imagino con personajes también como Jadwe, que llevarían una línea similar al peronismo o tal vez incluso al chavismo.